¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Esta es nuevamente la sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. En esta ocasión, la sesión mensual del mes de agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy segurísimo que va a ser una gran noche, una gran tarde, pues tenemos un tema muy candente, un tema de gran actualidad. En esta ocasión vamos a hablar de la patogenia de la lesión multiorgánica, nada menos que en COVID-19 y sus posibles estrategias terapéuticas. Tenemos grandes invitados, estoy seguro que lo van a disfrutar. Precisamente quiero presentarles a nuestro primer invitado, a nuestro comentarista de la sesión de hoy, conocido doctor, conocido médico, conocido maestro en todo nuestro país y seguramente también internacional, nada menos que el doctor José Elizalde González, quien es el jefe de servicio de neumología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, a quien de verdad le agradecemos haber aceptado la invitación. Doctor, muy buenas noches. Y también tenemos a nuestra ponente principal, la doctora Patricia Rocco desde Brasil, quien es ella miembro de la Academia Nacional de Medicina en Brasil y la Academia Brasileña de Ciencias, así como ella en este momento funge como presidente de la Sociedad Brasileña de Fisiología. Seguramente ustedes han visto en la literatura sus diversos estudios, sus diversos trabajos, tiene excelentes y muy interesantes artículos sobre ventilación mecánica avanzada, realmente sobre investigación en neumología, en ventilación mecánica, etcétera. La doctora es una gran experta internacional que nos ha regalado mucha literatura interesante y tenemos como comentarista a un gran protagonista de nuestro Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el doctor José Elizalde. Así que bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Estamos bien contentos como siempre, muy agradecidos y pues adelante, esperemos que disfruten esta gran tarde, esta noche académica. Estamos completamente en vivo, transmitiendo en prácticamente todas nuestras redes sociales. Seguramente ustedes nos podrán visualizar en YouTube, en Facebook. Entren a la plataforma, puesto que también a través de ella tendrán su constancia por el colegio y por el consejo. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con nuestra sesión mensual del mes de agosto, patogenia de la lesión multiorgánica en COVID-19 y sus posibles terapéuticas. La doctora Patricia Rocco con ustedes. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero agradecer al comité, a los doctores Elizalde y doctor Calderón por la invitación para estar aquí. Estoy muy honrada y hoy voy a hablar, déjenme ver, voy a hablar de la patogenia de la lesión multiorgánica en COVID-19 y las estrategias terapéuticas potenciales. No tengo conflictos de intereses relacionados con esta presentación. Sabemos que este coronavirus llamado SARS-CoV-2, este virus, entra a través de la nariz o de la boca y se une a un receptor llamado enzima convertidora de angiotensina. Y estos receptores se ubican en los neumocitos tipo 2, macrófagos y el endotelio. Y cuando este virus se une a estos receptores, en el momento en que entra dentro de la célula, observamos que algunos pacientes evolucionaron con una respuesta inmune saludable, mientras que otros pacientes evolucionaron con una respuesta inmune disfuncional, con una tormenta de citocinas. Eso afecta local y sistémicamente. Esto es un daño muy importante, no solo en los pulmones, sino también en otros órganos. Este cronograma explica cómo este coronavirus afecta al cuerpo, causando una enfermedad llamada COVID-19. Aquí podemos ver el periodo de incubación, 5 días. Y luego los síntomas aparecen: fiebre, tos, fatiga, mialgias, diarrea, anorexia. Y como pueden ver aquí, la disnea se observó en 40% de los pacientes sintomáticos.
y la enfermedad crítica en 5% de los pacientes sintomáticos y enfermedad grave en 14% de los pacientes sintomáticos. Como pueden ver aquí, esta línea roja es el anticuerpo y esta línea verde es la carga viral. Pueden observar que después del periodo de incubación tenemos un aumento en la carga viral durante los 3 primeros días y luego esta carga viral se reduce significativamente. Pero después del tercer día tenemos un aumento en esta carga de anticuerpos. Esto es muy importante porque podemos manejar al paciente y pueden diagnosticar al paciente sabiendo este cronograma. Ahora hablemos de la patogenia del COVID-19. Y recientemente escribimos este artículo en Tears Physiology. Y sabemos que el daño al órgano más importante es el pulmón. Y tenemos un daño moderado, leve y grave. Y como les dije, desafortunadamente, entre 5 a 10% de los pacientes fueron admitidos en la UCI. Inicialmente, hablamos mucho de la tomografía computarizada de los pacientes con COVID-19. En nuestro grupo, con el grupo de Italia, decidimos escribir este artículo mostrando 3 fenotipos distintos. El fenotipo 1, con opacidades de vidrio en vidrio esmerilado sobreprofundido, con una atelectasia distribuida no homogénea y opacidades peribronquiales. Y el fenotipo 3, que es un patrón irregular similar al síndrome respiratorio agudo. El fenotipo 1. Es importante entender que el principal mecanismo asociado con este fenotipo 1 es el cambio en la perfusión de ventilación, pero no está asociado con la ventilación. Principalmente se asocia con un alto flujo sanguíneo. Y es interesante observar que con el aumento del flujo sanguíneo, sin cambio significativo en los alveolos, sin un cambio significativo en la atelectasia o el edema, vamos a tener una reducción en la perfusión de ventilación y luego vamos a tener la hipoxemia. Estos pacientes que observamos, tan pronto como estos pacientes fueron intubados, no necesitábamos ventilar estos pacientes. Podemos ventilarlo con 6 a 8 mililitros por kilo. Podemos ventilarlos con bajos niveles de PIB. No necesitamos, por ejemplo, otro tipo de mecanismos. Y el profesor Gattino decidió llamar a estos pacientes como fenotipo L, con una baja elastancia, una baja VQ, bajo peso pulmonar, baja reclutabilidad y un bajo PIB. Al principio de la pandemia también observamos que este fenotipo 2 estaba presente, en donde el cumplimiento empieza a bajar. Tenemos signos de hipoxemia y atelectasia. Pero en este fenotipo tenemos que ventilar con un volumen menor y aumentar un poco el nivel PIB. Si la hipoxemia no mejora, debemos considerar la posición de cúbito. En el fenotipo 3, este es el más común, tenemos la tasa de ventilación de perfusión reducida, no solo por la perfusión, sino también por la ventilación, porque tenemos edema y atelectasia. En este caso, tenemos que ventilar a estos pacientes de manera muy similar a como ventilamos, por ejemplo, con aquellos que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tenemos que ventilar a estos pacientes con un bajo volumen. Podemos usar una tabla PFD y este fenotipo debemos poner en posición de cúbito prono a los pacientes, pero no hubo mejoría relacionada con las estrategias de ventilación mecánica o inclusive ECMO. El profesor Gattinodi decidió llamar este fenotipo H, con alta elastancia, bajo cumplimiento, un alto peso pulmonar porque hay edema,
una mayor reclutabilidad y mayores niveles PIB. Pero, ¿cómo podemos entender mejor esta enfermedad? Y empezamos a pensar, ¿creen que el fenotipo 3 puede atribuirse a la ventilación mecánica asistida? Este es un artículo que recientemente publicamos en el British Journal of Anesthesia y sabemos que el CPAP y la ventilación invasiva son los tratamientos de primera línea cuando un número abrumador de pacientes son admitidos al hospital. En estas intervenciones, con frecuencia se aplican en las salas de urgencias y por lo general mejoran la oxigenación. Luego, si pensamos, todo está perfecto, porque estoy usando un alto flujo, estoy usando una cánula de oxígeno, estoy usando una mascarilla, la oxigenación mejoró y todo está bien. No, la respuesta es no. La respuesta es no, porque esos pacientes pueden tener un mayor esfuerzo para respirar y cuando se aumenta el esfuerzo, deben cuidarlos, deben intubarlos lo antes posible. Y yo no sé en México, pero aquí en Brasil tenemos pocas camas en la UCI y un gran número de casos y pocos ventiladores mecánicos. ¿Y qué pasó? Como hubo un aumento en este esfuerzo, se puede dañar el epitelio y las células endoteliales. Y como se daña las células epiteliales y endoteliales debido a un aumento al impulso respiratorio, podemos inducir el PCILI, la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente. Y esta lesión pulmonar autoinfligida por el paciente puede inducir la fuga capilar, más edema alveolar y una mayor afectación en el intercambio de gases. Así que el síndrome de dificultad respiratoria agudo también puede ser causado por esta estrategia de ventilación mecánica y no es la estrategia per se. Este es el momento correcto para intubar a estos pacientes y probablemente no esté asociado con la evolución de la enfermedad. Y este es un punto muy importante. ¿Cuándo vamos a intubar a estos pacientes? Otro punto que quiero mencionar con ustedes, el SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, causa no solo pulmonía. Pensaron en este nombre cuando crearon esta enfermedad extraña, que el único daño estaba asociado con el pulmón. Sin embargo, ahora sabemos que hay varios órganos que se dañan debido a la COVID-19. Tenemos daño en el cerebro, eventos trombóticos, eventos cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos asociados con el corazón. Es común tener lesión cardíaca aguda, el riñón, lesiones renales agudas, y no podemos olvidar el daño de las terapias antivirales que causa daño hepático. En los intestinos causa diarrea, disbiosis intestinal e inflamación endotelial y también al hígado. Tenemos reacciones adversas de los fármacos y también la presencia del virus en el hígado y también el pulmón que ya hablamos. Entonces, la definición actual del SARS-CoV-2 podría ser incorrecta y debemos llamar este virus MODS-CoV-2, disfunción multiorgánica por COVID, no SARS-CoV-2. Vamos a entender la patogenia del daño al cerebro. Tenemos dos mecanismos importantes, el no inmunológico y el inmunológico. En el caso del no inmunológico, tenemos la hipotensión asociada que ocasiona daño al pulmón. Es tan común tener daño al pulmón y luego hipotensión.
y esto puede inducir daño cerebral y también hipoxia y una trombosis micro y macrovascular. La reacción inmunológica también, el daño inflamatorio sistémico podría afectar al cerebro. Más recientemente observamos que hay altos niveles de PIP que reducen el retorno venoso. Aumentaron el PIPLAT, la presión y también derivó en daño cerebral. Ahora vamos a entender la patogenia del corazón, porque es muy interesante. Tenemos diferentes mecanismos. Inicialmente tenemos la entrada del SARS-CoV-2 en el músculo y esta invasión viral puede derivar en daño al miocardio. Y este daño al miocardio puede afectar el mecanismo eléctrico y está asociado con arritmia. Además, el daño al miocardio puede causar insuficiencia cardíaca. Puede causar miocarditis y luego insuficiencia cardíaca. Además, esta invasión viral puede causar un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio no solo es local en el miocardio, sino también sistémicamente. Y también hay daño a las células endoteliales, y este daño a las células endoteliales puede inducir trombosis. Y cuando tenemos trombosis, podemos tener un síndrome coronario agudo. Así que es muy común tener un síndrome coronario agudo, arritmia e insuficiencia cardíaca debido a la COVID. ¿Y qué sucede con el riñón? El riñón también hay diferentes mecanismos. Un mecanismo ha sido asociado con el daño endotelial y si hay un daño puede haber trombosis y daño renal. Otro mecanismo ha sido asociado con la hipovolemia. Tenemos tormenta de citocinas, no solo localmente, sino también sistémicamente. Tenemos pulmonía inducida por SARS-CoV-2 y debido a la terapia es muy frecuente tener ECMO asociado con insuficiencia renal. Hipervolemia, porque ya que tenemos hipotensión, queremos aumentar la cantidad de líquidos y este incremento en la cantidad de líquidos induce el daño renal. Y es interesante porque este proceso de daño a las células endoteliales puede inducir una embolia. Y esta trombosis también induce el daño renal y una disfunción del miocardio. Los trastornos de la coagulación es otro punto que hemos estudiado mucho. Y este es un mecanismo muy interesante publicado en Intensive Care Medicine, donde podemos ver que el coronavirus se une a la ECA2, induce una tormenta de citocinas, no solo localmente en el endotelio, sino sistémicamente, e induce una hipercoagulabilidad y una endoteliopatía. Muy bien, podemos tener estos dos fenómenos asociados con un proceso inflamatorio. Pero es interesante porque la hipoxia induce el daño pulmonar y puede causar una vasoconstricción hipóxica. Y esta vasoconstricción hipóxica induce el daño al endotelio. Y debido a la hipoxia, también tenemos una reducción en el flujo sanguíneo. Y esta reducción en el flujo sanguíneo puede estar asociada con la hipercoagulabilidad. Y pueden ver que todas las consecuencias son macrotrombosis y microtrombosis. Y esto es un desafío tratarlo. ¿Qué sucede con la evolución de estos pacientes? Tenemos un gran problema
con el post-COVID-19, porque es muy común, aunque el PCR sea negativo, tenemos fatiga, tenemos una disminución en la calidad de vida, tenemos disnea, tenemos tos y a veces un requerimiento persistente de oxígeno. Y esto ha sido asociado con la fibrosis. Y la fibrosis pulmonar, como pueden ver aquí, puede ocurrir más pronto en el transcurso del COVID-19. Aquí podemos ver la fase exudativa y pueden ver la membrana durante la fase exudativa, muy similar a lo que observamos en el ARDS. Y aquí pueden ver la microtrombosis. Además, durante la fase temprana proliferativa, pueden ver aquí estas áreas rojas, que significa que hay daño. Y después de 7 días, tenemos la fase proliferativa avanzada con fibrosis, con fibras de colágeno. Y también hicimos un estudio con criobiopsias, tratando de diagnosticar este proceso fibrótico lo antes posible, en lugar de durante las autopsias. Y también observamos, vamos a tratar de enfocarnos en este patrón tardío y quiero mostrarles estas áreas café, que son fibras de colágeno, fibrosis. Y en esta tomografía podemos observar aquí áreas de fibrosis. En la infusión pleural en este paciente. Sin duda estamos enfrentando un desafío terapéutico. Hay varios estudios que se realizaron usando diferentes fármacos, diferentes terapias. Y unos cuantos mostraron efectos benéficos. Por ejemplo, en el caso del lopinavir y ritonavir, no hubo efectos benéficos. Este es un antiviral. El favipiravir no tuvo efectos benéficos. El oseltamivir jamás, nunca, jamás funciona con el coronavirus, solo para la influenza y no tuvo efectos benéficos. Lo intentaron. Y el remdesivir, quiero mostrarles un artículo en el British Journal of Medicine. Y en este artículo observaron efectos benéficos solo en pacientes que recibieron oxígeno en un transcurso de 10 días de remdesivir que fue superior al placebo para cortar el tiempo a la recuperación en pacientes hospitalizados con COVID-19. Sin embargo, el estudio Solidarity no reportó efectos benéficos con el remdesivir. Ahora, el antipalúdico, la hidroxicloroquina y cloroquina, aquí hay una gran confusión en la literatura. Y es más un problema político y no hay efectos benéficos. Los antibióticos como la acitromicina no tienen efectos benéficos. Los anticuerpos monoclonales no hay efectos benéficos, muy pocos, se los voy a mostrar. Y aquí, en este estudio publicado por el grupo brasileño en el New England Journal of Medicine, no mostraron efectos benéficos con la hidroxicloroquina más acitromicina o inclusive solo la hidroxicloroquina. No hubo efectos benéficos. Y ahora en el estudio Solidarity también se mostró que no hubo efectos benéficos con la hidroxicloroquina. Así que avancemos. Este es un estudio también brasileño publicado en Lancet que no mostró efectos benéficos con la acitromicina sola. El uso del tocilizumab, que son los antagonistas del receptor de interleucina 6, es un poco controvertido. Y estudiamos el tocilizumab, vimos la probabilidad de sobrevida en comparación con el control. El anakinra es un inmunomodulador antagonista de la interleucina 1, no tuvo efectos benéficos. La rusa tuvo un efecto benéfico. Sin embargo, la dexametasona al menos tuvo un efecto benéfico.
el estudio Recovery mostró un efecto benéfico usando dexametasona, pero desafortunadamente este estudio con diferentes corticosteroides debe ser realizado mejor, porque no podemos asegurar que vamos a tener un efecto benéfico con esteroides. Los antiinflamatorios como la colquicina parece tener un efecto benéfico. Así que aquí tenemos el estudio Recovery. Veamos aquí la ventilación mecánica invasiva. Alrededor de 1,000 pacientes, en donde teníamos una reducción significativa en la tasa de mortalidad con la dexametasona. Pueden ver aquí, sin embargo, si no ofrecen oxígeno, hay menos efectos benéficos o solo oxígeno no tuvo efecto benéfico. Así que tienes que estar usando ventilación mecánica invasiva. Aquí pueden ver la frecuencia acumulativa redujo significativamente vía sin ventilador con la dexametasona en comparación con el estándar de referencia. Ahora, ¿qué pasa con los antiparasitarios? La nitazoxanida y la ivermectina. Nuestro grupo publicó un artículo en el European Respiratory Journal y observamos solo una reducción en la carga viral. Sin embargo, no hubo efectos benéficos relacionados con los síntomas. Así que si usan nitazoxanida en COVID leve en los primeros 3 días, está bien, hay una reducción de la carga viral, pero no hay beneficios asociados con los síntomas. Otro fármaco, la ivermectina. Hay una gran controversia en la literatura en las últimas 2 semanas. No sé si sepan lo que está pasando. Con base en este estudio in vitro, concluyeron que el efecto benéfico de la ivermectina es que se debe usar una dosis 8 veces mayor que la recomendada por la FDA. Así que tenemos daño renal y daño hepático, principalmente el hígado. Y en este artículo publicado en JAMA por el Grupo de Colombia, observaron que no había efectos benéficos de la ivermectina y concluyeron que una administración de 5 días de ivermectina comparada con placebo, los hallazgos no respaldan el uso de la ivermectina para tratar COVID-19 leve. Así que no usen la ivermectina, pero pueden ver cuántos estudios están en curso con la ivermectina. Y me gustaría mostrarles este de Egipto, 400 pacientes. Muy bien. Y luego, este grupo decidió hacer un metaanálisis. Y como pueden ver aquí, este estudio aquí mostró los efectos de la ivermectina en el metaanálisis. Y este de aquí y este de aquí. Pero este estudio aquí tenemos 400 pacientes, un gran número de pacientes concluyeron con base en este metaanálisis, incluyendo este estudio, que fue una preimpresión, que hay una evidencia de certeza moderada que encontró que las grandes reducciones en las muertes por COVID-19 son posibles usando ivermectina. Y después de este estudio, este metaanálisis, todo el mundo empezó a usar de nuevo ivermectina temprano durante COVID-19. Sin embargo, lo que pasó hace 2 semanas es que este estudio de aquí, el gran estudio de ivermectina se retractó. El editor de la preimpresión encontró evidencia de plagio y problemas con los datos brutos. Y luego, este grupo decidió publicar esta expresión de preocupación. Decidieron hacer un metaanálisis de estudios aleatorizados de ivermectina para tratar SARS-CoV-2, infección por SARS-CoV-2, quitando este estudio. Y no sabemos los resultados. El punto es que ahora, por favor, no usen la ivermectina en la fase temprana de la COVID-19.
¿Y qué sucede con el antiinflamatorio colquicina? Este es un estudio entre 4.159 de pacientes, 93% de pacientes con COVID-19 confirmado por PCR, y la colquicina llevó a una menor tasa de la combinación de muerte o admisión a hospital, 0.042 que el placebo. Ahora, ¿usamos colquicina? Realmente no lo sé. ¿Cuándo usarla? Realmente no lo sé. El punto es que estas son las recomendaciones de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, publicadas en julio de este año. Aquí el panel de guías recomienda contra, así que vamos a tratar de resumir. Primero, el uso de ya sea hidroxicloroquina sola o en combinación con acitromicina en el hospital. No se recomienda. El uso de una combinación de lopinavir y ritonavir. No hay recomendación. El uso de remdesivir en pacientes con COVID-19 con ventilación invasiva y o ECMO. Por favor, no lo usen en esta situación. El uso de remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19 sin necesidad de oxígeno. El uso de ivermectina en pacientes hospitalizados o con enfermedad leve o con COVID-19 grave. Sabemos que no hay un efecto benéfico. El uso de glucocorticoides está bien, pero no en pacientes hospitalizados sin hipoxemia. Y el uso de plasma convalescente en pacientes hospitalizados con COVID-19. Pero, ¿cuál es la recomendación de estos estudios? Esto está en rosa porque me gusta ese color. El uso de 5 días de remdesivir en pacientes con COVID-19, hay muy poca evidencia. El uso de remdesivir comparado con un tratamiento no antiviral en pacientes hospitalizados con COVID grave, baja evidencia. El uso de anticuerpo neutralizante, baja evidencia. El uso de dexametasona en pacientes críticamente enfermos hospitalizados con COVID, evidencia moderada. Y también el uso de dexametasona en pacientes graves hospitalizados, pero sin COVID-19 crítico. Les dije que el rosa no es bueno, muy baja evidencia, así que el uso del tocilizumab más estándar de referencia, esteroides, en lugar del estándar de referencia solo en pacientes hospitalizados graves o críticamente enfermos con COVID-19. Vean esta parte de aquí, con marcadores elevados de inflamación sistémica. El tocilizumab, cuando tienen una muy baja inflamación, no hay efecto benéfico. Este es un nuevo fármaco que hemos estudiado, el baricitinib. Es inhibidor de JAK1 y 2. Este inhibidor, el baricitinib, en pacientes graves hospitalizados con COVID-19 con mayores marcadores inflamatorios, pero no en ventilación mecánica invasiva, muy bajo aquí. Baricitinib con remdesivir. Siempre entra ahí el remdesivir. En lugar de remdesivir solo, entre pacientes hospitalizados con COVID-19 grave que no pueden recibir un corticosteroide. Así que si no pueden usar un esteroide, piensen en baricitinib. Muy bien. Nuestro grupo ha estado trabajando mucho con las células progenitoras en los últimos 15 años. Y la pregunta es, esta es una terapia nueva. Y luego decidieron traerla aquí porque es interesante y les voy a mostrar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funcionan las células estromales mesenquimales? Y si funcionan, tenemos dos mecanismos. Aquí tenemos las células estromales mesenquimales y cuando inyectamos sistémicamente estas células, llegan al pulmón porque el pulmón está inflamado. Y estas células se unen a los macrófagos. Así que hay contacto de célula a célula. Y este macrófago aumenta en los mediadores antiinflamatorios, reduciendo la inflamación.
Otro mecanismo ha sido asociado con la secreción de factores paracrinos. Tenemos la liberación de factores solubles, transferencia de mitocondrias y estas vesículas. Y dentro de estas vesículas tenemos mRNA, microRNA y proteínas con propiedades antiinflamatorias. Así que estamos liberando estas vesículas que presentan propiedades antiinflamatorias y parece ser bueno. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo actúan las células estromales mesenquimales en COVID-19? Bueno, les mostré que en la COVID es interesante tener una terapia con efectos antiinflamatorios. Y estos efectos antiinflamatorios se observaron no solo en estas células, sino también en los endotelios. También tenemos células epiteliales y endoteliales que se reparan y efectos antifibróticos y efectos microbicidas. ¿Por qué son tan importantes estos efectos? Es tan común en la UCI tener infecciones virales asociadas con infecciones bacteriales. Y si hacemos un cultivo, las bacterias con las células mesenquimales estromales, las bacterias se detienen, se dejan de desarrollar. Así que este es un mecanismo muy interesante para reducir la infección asociada con las bacterias. La primera pregunta que nos hicimos al principio de la pandemia es, ¿las células estromales mesenquimales expresan este receptor ECA2? De ser así, pueden infectarse con SARS-CoV-2. Nosotros tememos eso. Afortunadamente, estas células son ECA2 negativas, diferente a los neumocitos tipo 2 o macrófagos, y por lo tanto no son susceptibles al SARS-CoV-2. Así que las células estromales mesenquimales serían seguras y efectivas para tratar pacientes con neumonía por COVID-19. Aquí pueden ver cuántos artículos tenemos en curso, cuántos estudios están en curso y estudios clínicos. 55. 55 estudios están en marcha, pero es una gran confusión. Es imposible hacer un metaanálisis porque tenemos un estudio fase 1, un estudio fase 2, las células estromales mesenquimales de diferentes fuentes como la médula ósea, tejido adiposo, el cordón umbilical, autólogo versus halogénico, diferentes dosis, diferente ruta de administración. Y es importante saber que una limitación importante asociada con las células estromales mesenquimales porque aumentan la expresión y secreción de proteínas asociadas con la coagulación y el riesgo de trombosis y embolia debido a la endotelitis por COVID-19. Así que siempre tememos usar células estromales mesenquimales. Y luego decidimos hacer algo muy importante. Vamos a entender la seguridad de estas células estromales mesenquimales. Este es un estudio de nuestro grupo. Y luego realizamos un estudio fase 1 de un solo centro abierto con aumento de dosis usando células estromales mesenquimales en pacientes con COVID-19 con insuficiencia respiratoria aguda. En las primeras 48 horas en la UCI, y tuvimos 3 cohortes con 3 sujetos por cohorte y como pueden ver aquí fueron tratados con diferentes dosis, 2.5 por 10 a la 7, 5 por 10 a la 7, 2 dosis, con intervalo de 2 días. Y el criterio de evaluación principal es determinar el perfil de seguridad y determinar la dosis tolerable máxima de células estromales mesenquimales porque tenemos causar una tromboembolia. Aquí está nuestra cohorte. Como les dije, tenemos una dosis baja, una dosis intermedia y una dosis alta de células. Aquí tenemos el CRP, dosis baja. La línea negra es el control. Y la línea de color es una dosis baja, dosis intermedia y dosis alta. Como pueden ver aquí, con la dosis intermedia tuvimos una reducción significativa en el CRP, un marcador de la inflamación.
También tuvimos una reducción significativa en la IL-6. Y pueden ver aquí que con una baja dosis, la IL-6 también subió, al igual que con una dosis alta. Y el puntaje SOFA se redujo significativamente. Así que concluimos que la administración intravenosa de células estromales mesenquimales de cordón umbilical es segura y bien tolerada hasta una dosis de 10 a la 8. No hay eventos adversos serios. Y esta dosis intermedia de 5 por 10 a la 7, 2 dosis con un intervalo de 2 días, derivó en un CRP reducido y un menor IL-6 y un menor puntaje de SOFA. Y luego, después de que publicamos este artículo, alguien nos llamó, por favor, ayúdenos porque tenemos un paciente de 30 años, el día 31 después de la aparición del COVID-19, 14 días bajo ventilación mecánica invasiva. En la tomografía tenemos el compromiso de 75% del pulmón involucrado con ARDS y fibrosis. Luego decidimos usar la dosis que observamos, con la que observamos mejores resultados. Quiero mostrarles los resultados de este paciente. Aquí tenemos el PaO2, FiO2. Esta flecha roja es la primera dosis y esta es la segunda dosis. Y observamos una mejoría en la oxigenación. El puntaje SOFA se redujo significativamente. El CRP, no hay efecto benéfico. No, no hay problema. Yo he realizado varios estudios clínicos en los últimos 10 años y cada vez que inyectamos células progenitoras tenemos un aumento en el CRP. Y luego, como pueden ver aquí, tenemos una reducción. La ferritina no es un marcador de inflamación asociado con el COVID y hay una reducción significativa en la ferritina y en el número de linfocitos aumentó significativamente. También realizamos un análisis de diferentes mediadores y observamos que el interferón gamma se redujo y también el IL-5, la IL-5 y IL-6, lo cual muestra un efecto antiinflamatorio. Y aquí tenemos la tomografía de este paciente. Antes de la terapia, como pueden ver aquí, hay áreas de consolidación y fibrosis. Y después de la terapia, bien, hay áreas de fibrosis grandes, pero hay una mejoría significativa. Debemos enfocar las investigaciones futuras y estamos trabajando mucho para entender mejor la fisiopatología de la disfunción multiorgánica, el desarrollo de nuevas terapias y el tratamiento. Este es el punto más importante, principalmente el paciente es en la UCI. El abordaje individualizado para manejar el SARS-CoV-2. Es imposible tratar la COVID-19 como un todo. Debemos individualizarlo, debemos enfocarnos en ese paciente y dejar de contemplar al paciente. Esta es una pintura muy hermosa, se llama El Doctor. Debemos desarrollar nuevas terapias para la COVID-19, simplemente hacerlo. Y otro punto importante, por favor, lleven las vacunas a toda la nación. Es la solución. Y además de la vacunación, por favor, usen mascarillas, usen cubrebocas y apliquen el distanciamiento social. Esto es importante. De otro modo, vamos a tener diferentes variantes creciendo y creciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia, por esta extraordinaria sesión, de verdad muy interesante. Estoy seguro que muchos de nuestros asistentes están sumamente agradecidos, contentos y han disfrutado esta magnífica exposición. Tenemos muchísimos participantes actualmente. Recuerden que estamos en vivo en nuestras plataformas de Facebook, de YouTube y también, desde luego, por el enlace a través de la página del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Pues muy bien, pasemos entonces ahora sí a los comentarios. Tenemos a un gran invitado también,
el doctor José Elizalde González desde el Instituto Nacional de Nutrición. Y pues, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante, doctor. Gracias, Juan Antonio, y gracias, Patricia, por este extraordinario esfuerzo de resumir tanta información en 45, 46 minutos. Es encomiable realmente. Hemos sido testigos de un resumen magistral, eh, básicamente enfocado a lo más interesante, que es la patogenia de esta enfermedad y cuál ha sido y por qué el tratamiento de la misma y hacia dónde se está dirigiendo parte de la investigación en cuanto a tratamiento farmacológico. Esta parte de células tallo mesenquimatosas suena realmente extraordinaria y es de vanguardia realmente. Eh, Quisiera yo empezar escuchando, Patricia, tu comentario. Queda muy claro el por qué, de manera multifacética, las células tallo, las células mesenquimatosas, pueden en el COVID ejercer un papel benéfico, antiinflamatorio del lado epitelial, del lado endotelial, reducir agua pulmonar, entre otros efectos benéficos. En general, un excelente antiinflamatorio. Sin embargo, ¿crees que esto se pueda extrapolar a la sepsis, que es un concepto muy grande, o al SIRPA, al ARDS, que tiene una gran heterogeneidad y hay distintos subfenotipos que con al menos algunos otros abordajes farmacológicos no ha sido parejo el resultado entre subfenotipos? Entonces, ¿qué hay de estas ideas con esta terapia un poco fuera del COVID hacia sepsis, choque séptico y ARDS? Bueno, esta es una pregunta excelente. ¿Sabe el uso de las células tallo mesenquitamatosas para COVID? Empezó con ARDS y sepsis. Tenemos un grupo de San Francisco, el profesor Michael Matai, que ha estado trabajando con el uso de células tallo en ARDS. Desafortunadamente, en fase 2 no observaron efectos benéficos y ahora están haciendo un estudio fase 2, pero usando un mayor número de células, así como pacientes. Así que no sabemos los resultados relacionados con esto. Sin embargo, el grupo del profesor Matai también realizó este estudio de incremento de dosis para determinar cuál es la mejor dosis a usar en pacientes con ARDS. Con respecto a sepsis, el grupo de Ottawa, no Toronto, también realizó estos estudios de incremento de dosis en pacientes sépticos. Hay un estudio en curso con el grupo de Ottawa, el grupo de Toronto, ahora con Toronto, que analizan los efectos benéficos de las células tallo mesenquimatosas en pacientes con sepsis. Quiero darles datos muy innovadores que acaban de ser publicados relacionados con una compañía llamada Mesoblast. Analizaron 400 pacientes con células tallo. Sin embargo, tuvieron que detenerse. Cuando realizaron el estudio en cerca de 200 pacientes, porque les pidieron detallar el análisis. Un dato importante que quiero compartir con ustedes es si usamos células tallo mesenquimatosas en pacientes mayores, que sean mayores de 65 años y con comorbilidades, no se observaron efectos benéficos. Estamos enfrentando un gran desafío,
no solo con las células tallo mesenquimatosas, sino con otras terapias también. Hay un tipo de umbral. En estos pacientes están tan graves y presentan diversas comorbilidades que las células tallo mesenquimatosas o cualquier esteroide o cualquier fármaco antiinflamatorio no mostró efecto benéfico. Este es un desafío que estamos enfrentando y probablemente el uso de estas terapias debe ser antes de que los pacientes presenten un gran aumento en el proceso inflamatorio. Y debemos monitorear, y este es un asunto muy importante. ¿Cuál es el biomarcador que debemos monitorear? Tenemos más de 1,500 pacientes tratando de evaluar el mejor biomarcador asociado con el pronóstico de estos pacientes. Y entendemos el nivel de este biomarcador, probablemente podamos tratar estos pacientes lo antes posible. Así que realmente no sé si de cuál es la causa de que no se hayan visto efectos benéficos con varias terapias, pero debemos enfocarnos en esta cuestión. Y estamos estudiando estos diferentes biomarcadores. No es fácil porque tenemos diferentes fenotipos. Recuerden que les dije lo importante que es personalizar la terapia, porque un paciente con COVID-19 es muy diferente a otro. No es el mismo. Gracias, José. Claro. Gracias a ti, Patricia. Y si puedo hacer otra, Juan Antonio. Claro, doctor, Eh, adelante. Patricia, ¿crees que pueda haber diferencia dependiendo el tipo de tejido mesenquimatoso del que se aíslen las células tallo mesenquimatosas? Porque finalmente son células tallo mesenquimatosas, pero ¿hay alguna diferencia si vienen de cordón, de médula ósea, de placenta, de tejido adiposo? Y en segundo lugar, mencionabas algo con respecto a la edad. ¿Pudiera haber algún potencial, no sé, de tipo de tumores, de producción de tumores a ciertas edades avanzadas con la infusión de este tipo de tratamientos? ¿Existe esa posibilidad? Sí, puedo responder la segunda pregunta. No, no hay posibilidad de cáncer con estas células tallo halogénicas. Los artículos que publicamos son tan pobres y no observamos con este tipo de células tallo mesenquimatosas adultas, no hubo riesgo de cáncer. El segundo punto ha sido asociado con la fuente de las células tallo mesenquimatosas. Sí. Tenemos diversos artículos publicados que muestran que dependiendo de la fuente de donde obtengamos las células tallo mesenquimatosas, tenemos diferentes efectos. Hemos estado trabajando con estas células, por ejemplo, en enfisema. Parece que la médula ósea es mejor que el cordón umbilical. Y en la sepsis también observamos que la médula ósea parece ser mejor. Publicamos un artículo que mostró que las vesículas obtenidas con estas células tallo mesenquimatosas. Recuerden que un mecanismo importante es la liberación de las vesículas. Así que ahora estamos extrayendo las vesículas en lugar de inyectar las células. Así que no tenemos ningún riesgo de tromboembolia, porque podemos aumentar el número de células inyectadas intravenosamente sin efectos secundarios. Y observamos que estas vesículas, por ejemplo, cuando tenemos la fuente de la médula ósea, parece ser mejor que el cordón umbilical y el tejido adiposo. Así que parece que la producción de estas células y la fuente suele asociarse con el efecto benéfico. Observamos, por ejemplo, que en el pulmón, porque es importante entender, porque en algunos órganos el tejido adiposo parece ser mejor que la médula ósea per se. Así que debemos enfocarnos en la enfermedad, el órgano
la producción de estas células, el número de estas células, la vía de administración para llegar a una conclusión de cuál es la mejor fuente. Pero, por ejemplo, considerando la enfermedad pulmonar, eh, no observamos un efecto benéfico con el tejido adiposo, aunque publicamos varios artículos. Cuando lo comparamos con la médula ósea siempre es mejor que el tejido adiposo. Es importante saber, José, por ejemplo, en el caso del ARDS, los estudios que usan células tallo mesenquimatosas para tratar ARDS y sepsis usan células tallo mesenquimatosas de médula ósea. Ok, muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Realmente ha sido sumamente interesante toda esta conversación. Agradecemos a todos los que nos están acompañando desde México. Desde luego, muchísimos estados de la República se han unido de diversas partes de México, pero también de Latinoamérica, doctora. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Bolivia que está siguiendo esta transmisión y que está mandando su apoyo y sus felicitaciones, doctora. Y desde luego, si pueden y si quieren preguntar, los chats están abiertos en Facebook, en YouTube y en nuestra plataforma. Por supuesto que también hay gente conocida de nuestro colegio también que está observando esta plática y a los cuales los invitamos también a participar. Doctor Elizalde, ¿algún otro comentario? Desde luego estamos abiertos los comentarios que usted guste, que con los que quiera enriquecer. Adelante, doctor. Gracias, Juan Antonio. No, pues quiero aprovechar que está aquí Patricia, la experta invitada de hoy. Eh, nos mostraste, Patricia, muy interesante en tu estudio, que nos haces favor de compartir, que en efecto la liberación, ¿verdad?, de estos factores paracrinos solubles es capaz de modularse vía la dosis que emplearon, la bajita, la mediana y la alta. No me sorprende tanto que la mediana sea la buena. Lo que me llama mucho la atención es por qué los marcadores de inflamación fueron más altos con la dosis alta. ¿Qué explicación le encontraron a ese hallazgo? Que se me hace muy interesante. Es una pregunta excelente. Gracias. José, es una pregunta increíble. Sabemos, por ejemplo, que la dosis intermedia es diferente de la dosis baja. Está bien, porque una dosis baja puede secretar menos vesículas y menos mediadores antiinflamatorios y menos antifibrogénicos. Sí, lo podemos explicar, pero ¿por qué tenemos estos efectos no benéficos con una dosis alta? No es muy común porque, por ejemplo, en ARDS y sepsis parece que las dosis mayores son mejores. Entonces, como pueden ver aquí, cuando usamos una dosis mayor, solo usamos una dosis. Así que probablemente la explicación no esté asociada con la dosis per se, sino con la frecuencia con la que usamos esta dosis diferente. Así que en la dosis baja usamos 2.5 por 10 a la 7, dos dosis. En la dosis intermedia, 2.5 por 10 a la 7, dos dosis. Y en la dosis alta, de 10 a la 8. Así que el principal mecanismo parece estar asociado con la frecuencia. Y esta es una cuestión muy importante. Por ejemplo, si tenemos un proceso inflamatorio agudo, probablemente solo una dosis no pudimos reducir el proceso inflamatorio de una sola vez. Probablemente necesitamos la segunda y no sé si necesitemos una tercera dosis. Es una pregunta muy importante y muchas gracias, porque probablemente está asociada con el número de dosis y no con la dosis per se. Claro, qué interesante. La dosis que usaron fue vía endovenosa, ¿verdad? Intravenosa.
Correcto, intravenosa. Esa es su pregunta, intravenosa. Así Sí. es. Y siguiendo la misma línea, Patricia, una pregunta asociada que se me viene a la mente. Bueno, en COVID es claro que es un insulto, un ARDS pulmonar, directo daño pulmonar. Pero existe esta idea que muchos autores comparten de que no todo es igual en términos fisiológicos, pronósticos en el ARDS extrapulmonar del pulmonar. ¿Existe la posibilidad, basado en eso, de utilizarlo vía intratraqueal o en la vía aérea directamente, o crees que siempre debe utilizarse por vía intravenosa? Quiero responder inicialmente la primera observación que hizo usted. Yo no creo que para tratar a un paciente con COVID-19 es similar a un paciente con ARDS. Trabajamos en UCIs como trabajamos al diario con pacientes con COVID-19 y podemos ver que esta es otra enfermedad. Al principio de la pandemia, recuerdo que cuando empezamos con estos pacientes, empezamos con el mismo protocolo que usamos con ARDS y fracasamos. Así que, por ejemplo, ahora sabemos que debemos tener un tipo de pacientes para empezar a mejorar a estos pacientes. Otro punto, dependiendo del tipo de lesión, realmente no sé si usar células tallo a través de la broncoscopía tenga un efecto benéfico. Ok, tenemos el riesgo de contaminación, pero imagínense que no tuviéramos este riesgo de contaminación. Y ahora, si tenemos más daño en el tejido en lugar del alveolo, realmente no lo sé. He estado trabajando con la COVID-19 desde marzo de 2020. Y todo el mundo decidió hacer tomografías de tórax para evaluar a los pacientes. Y recuerden que ha habido trabajo del grupo de Italia y de España y de Francia, y todo el mundo tiene mucho miedo porque las tomografías son muy diferentes de un área a otra. Ok, cuando tenemos un ARDS grave, todo es similar. Pero cuando estamos en la fase temprana, cuando intubamos un poco temprano, la tomografía es un poco diferente. Y usted me dijo algo muy importante, José. Debe enfocarse en la fisiología del paciente. En la COVID debes medir el cumplimiento, debes medir la presión, debes hacerlo como rutina, debes monitorear a tu paciente, porque el comportamiento es diferente de la ARDS típica. Así que realmente no sé si administrar intratraquealmente a través de broncoscopía tendrá un efecto benéfico. No lo sé. Si tenemos un gran compromiso de los alveolos, probablemente sí. Por ejemplo, publicamos un artículo con enfisema. Fuimos el primer grupo que publicó este artículo, esta terapia usando células tallo mesenquimatosas en pacientes con enfisema grave usando broncoscopía. Y sin duda observamos un efecto benéfico, pero la fisiopatología de la enfisema es muy diferente del ARDS y COVID. Y temíamos aumentar la dosis de las células tallo mesenquimatosas por el riesgo de trombosis, porque tenemos un daño vascular en el enfisema. No tenemos un gran daño, tenemos endotelitos, pero no tenemos la ruptura.
de los vasos en el COVID. Así que no lo sé. Ok. Muy bien. Doctor, si tiene algún otro comentario, adelante. Hay algunas preguntas de la audiencia, pero no sé si tenga algo más que comentar, doctor, con todo gusto. Ya sabe que aquí Pues, este es su espacio, doctor, y si estamos no es muy mucho contentos por abusar sus de comentarios. Patricia y de ti, Juan Antonio, un breve comentario de la actividad, digamos, fagocítica de estos tratamientos con células tallo mesenquimatosas que pues, se ha descrito. ¿Qué tan cierto es esto que han visto ustedes? Y como corolario de lo mismo, si en la población con algún factor, por lo que sea, de inmunocompromiso, se pudiera esperar que esta actividad fagocítica se incrementara al igual que en el resto de la población. ¿Qué hay de eso, Patricia? Bueno, depende de la enfermedad. Por ejemplo, en varios artículos de nuestro grupo usamos análisis de biología molecular y electromicroscopía. La apoptosis se redujo con estas células tallo mesenquimatosas. Ahora, con respecto a la consecuencia inmunológica, depende de la enfermedad. La sepsis, por ejemplo, es diferente del enfisema y diferente del COVID-19 y del ARDS. Es imposible poner todas las enfermedades juntas y ver un efecto benéfico para todas las enfermedades. Ahora, el mecanismo parece ser un poco diferente. Y otro punto que recientemente publicamos en el European Journal, Respiratory Journal, con el grupo de Vermont en Estados Unidos, mostró que el entorno, cuando las células llegan al pulmón, dependiendo del medio ambiente que enfrentan esas células, el comportamiento es totalmente diferente. Por ejemplo, si inyectan estas células en enfermedad leve, moderada y grave, el comportamiento de las células es muy diferente porque cambia el fenotipo. Así que este es otro punto importante. Y si les interesa analizar el efecto, este es un artículo muy interesante que publicamos para pacientes con ARDS en comparación con pacientes sanos. Ok. Juan Antonio, por favor. Gracias, doctor. Bueno, pues mire, hay algunos comentarios de la audiencia. Por ejemplo, nos preguntan si la hiperglucemia que normalmente o que muchas veces observamos en los pacientes con COVID, sobre todo los pacientes graves, tiene que ver propiamente con la patogenia del COVID-19 por sí mismo o es ya relacionado a otros factores, quizás como la administración de esteroides, etcétera. Pero si la doctora cree que realmente esta hiperglucemia de los pacientes tiene que ver con la patogénesis del COVID-19. Bueno, son ambas cosas. La patogenia de COVID-19 afecta a las hormonas. Estamos trabajando con diferentes hormonas y midiendo estas hormonas en, en pacientes con COVID moderado y grave y parece ser totalmente diferente. El comportamiento de la insulina y el glucagón parece diferir de acuerdo con el grado. No publicamos este artículo, pero lo estamos terminando, así que tenemos un metabolismo diferente en estos pacientes, pero ciertamente tenemos efectos secundarios asociados con los esteroides y los esteroides pueden aumentar la glucemia. Así que ambos, muy buena pregunta. Ok, gracias, doctora. Mire, la doctora Claudia Alatorre está preguntando si el empleo de dexametasona diaria es recomendada en casos con pacientes que presentan cuadros de COVID-19, pero moderado o severo. Bueno, en el COVID moderado mucha gente lo usa ah,
en pacientes hospitalizados con COVID-19, pero necesitamos más estudios para evaluar la efectividad de usar la dexametasona en estos pacientes, pero ciertamente ciertos pacientes están en terapia intensiva y ventilación mecánica si usan dexametasona. Esta es una evidencia moderada y debemos usarlo, porque si no tenemos evidencia moderada en COVID, hay un estudio publicado hace algunas semanas que habla del uso de esteroides en COVID-19. Y hay estudios en curso que usan metilprednisolona. Y sabemos que es mejor que la dexametasona. Y tenemos varias controversias en la literatura que muestra un estudio, observamos efectos benéficos con la metilprednisolona. Así que hay varias controversias. Inclusive el estudio Recovery, hay una gran discusión en torno a la dosis de la dexametasona. El punto es, sabemos que hay una reducción drástica en la mortalidad en pacientes con COVID grave, así que usémosla. Es lo que tenemos en las manos. Así es. Gracias, doctora. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, hay otra pregunta muy similar, bueno, que tiene relación con lo que usted comentó. Y la pregunta de la audiencia es si existe evidencia suficiente que indique hasta cuándo, en qué momento suspender el uso del esteroide. ¿Qué piensa al respecto, doctora? Es una muy buena pregunta porque nadie sabe. Ok. Bueno, el punto es, lo que yo suelo hacer, por favor, mejoren a sus pacientes antes de quitar los esteroides. Esta es la atención habitual que realizamos en las clínicas a diario. Primero debemos mejorar a los pacientes y luego podemos empezar a disminuir la dosis de dexametasona o esteroides. Pero no tenemos un estudio que evalúe a la fecha cuál es el mejor momento para reducir los esteroides. La respuesta es, por favor, mejoren a sus pacientes y luego empiecen a reducir la dosis. No después de 3 días. Por favor, no hagan eso. Ok, perfecto, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Doctora Elizalde, no sé si quisiera hacer algún último comentario antes de terminar. Yo creo que ha sido una gran experiencia compartir con la doctora tanto conocimiento. Ella, desde luego, ha estudiado, como bien dijo, desde marzo del 2020 todo esto y hemos visto sus publicaciones. Son muy interesantes, son muy variadas, son muy abundantes. Doctor Elizalde, ¿algún último comentario, doctor? Simplemente agradecer a Patricia, decía yo, por la extraordinaria charla que nos ha dado y comentaba yo que es muy agradable convivir con colegas que son tanto clínicos como con interés en la investigación, con líneas de investigación muy claras con su equipo de trabajo desde hace muchos años, tanto en Brasil como de manera internacional. Ha sido un placer poder interactuar esta noche contigo, Patricia, y muchos saludos desde México hasta Brasil y gracias. Muy bien. Bueno, pues doctora Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quisiera usted emitir algún último mensaje para nuestra audiencia en México. Hay muchísima gente en nuestro país que nos estuvo siguiendo, pero también en otras partes de Latinoamérica. Doctora, ¿algún mensaje para finalizar esta reunión? Bueno, quiero agradecerles mucho. Por lo general digo que hay algunas pláticas que es un placer darlas y esta fue una de ellas. Fue un gran placer y un gran honor estar aquí. Saben, es interesante porque yo empecé a dar pláticas en México en los últimos 5 años y la calidez de la gente
y la conversación relacionada con la investigación, con los estudios clínicos y con el entorno clínico es muy, muy interesante. Así que es un honor para mí estar aquí para conversar con los investigadores y médicos de México y espero poder regresar para dar otra plática aquí y hablar con ustedes, todos ustedes, sobre otros temas, por ejemplo, ventilación mecánica. Y es un placer, créanme. Ahora son las 10:20 en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, para nosotros ha sido un privilegio compartir con usted. Desde luego que está usted invitada para todos nuestros eventos. Sabemos de su gran experiencia en ventilación mecánica. Prácticamente una gran mayoría de estudios suyos, desde luego, los hemos leído acerca de la ventilación mecánica y agradecemos toda la investigación que está usted haciendo. Nos sentimos muy orgullosos de haberlos tenido a los dos, tanto al doctor Elizalde como a la doctora Patricia Rocco. Y pues bueno, a nombre del doctor Julio Mijangos, nuestro presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando en nuestras diversas plataformas, en Facebook, en YouTube y a través de nuestra página del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Están todos invitados para la siguiente sesión en el siguiente mes. Estoy seguro que cada día más están muy interesantes estas charlas. Así que bueno, pues buenas noches a todos. Nos estaremos saludando en la próxima sesión del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Gracias, doctora Elizalde. Gracias, doctora Patricia Rocco. Buenas noches a todos desde México.